Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a este curso virtual denominado La Función del Derecho Penal, Legislación y Doctrina. Mi nombre es Aldrin Barrientos. Voy a constituirme en facilitador de este curso, en el cual vamos a procurar abordar los contenidos más importantes sobre esta temática, de modo tal que el mismo nos permita generar una discusión sostenible y de nivel y les otorgue las herramientas teóricas suficientes para poder comprender la naturaleza del sistema penal nuestro, así como la orientación que impone y exige del Estado. Este primer módulo se denomina teorías absolutas o retribucionistas. Sin embargo, inicialmente se va a plantear un antecedente introductorio que permita iniciar este curso con las ideas bastante ordenadas. La naturaleza del derecho penal vinculada directamente a los fines y funciones de la pena deviene de un relacionamiento estrecho con las concepciones sobre su legitimidad. Por ello, por ejemplo, a decir del profesor Juan Bustos Ramírez y Hernán Ormazábal en su libro Lecciones de Derecho Penal, volumen 1, ellos establecen que el fundamento y el fin de la pena ha sido objeto de una larga discusión en el derecho penal. Esta discusión ha dado lugar a las llamadas teorías de la pena. Estas teorías son en el fondo teorías del derecho penal, debido a que su objetivo es legitimarlo, es decir, justificar mediante explicaciones racionales la imposición de un castigo que puede afectar el patrimonio, la libertad o incluso la vida de una persona. En la actualidad, y en lo que fue del siglo anterior, la historia del derecho penal se expresa en el intento de sintetizar dos puntos de vista opuestos, donde el criterio utilitario busca y sigue buscando aplacar el rigor del principio puro de justicia. Ahora bien, sin embargo, el estudio y la construcción de estos esquemas de legitimación penal se desarrollan desde hace muchos milenios en el epicentro político, jurídico de las sociedades, en los cuales se ha intentado responder a la pregunta sobre la naturaleza de la pena con un gran número de respuestas y puntos de vistas diferentes. En realidad, no se trata simplemente de teorías, sino de principios o axiomas legitimantes del jus puniendi. Por tanto, estas construcciones de la pena no responden a la pregunta de ¿qué es la pena?, a partir de un marco conceptual simple, sino a una interrogante mucho más importante que en qué condiciones se legitima la aplicación de una pena, debido a que la razón de ser de la pena depende de la naturaleza y finalidad que se le vaya a atribuir. En tal entendido, si se cataloga al Estado como un ente legitimado para sancionar comportamientos no permitidos, este debe estructuralmente definir el sustento científico doctrinario para justificar su actividad represiva o la violencia estatal impartida, en razón de los paradigmas de Estado imperantes, ya sea que el derecho penal sea entendido como un instrumento al servicio del valor justicia en su sentido puro, o por el contrario, como un instrumento socialmente útil. La primera respuesta doctrinal que se generó
para justificar y legitimar la violencia estatal, deviene necesariamente de las llamadas teorías absolutas, desarrollada inicialmente por dos de los más grandes filósofos de la cultura europea. Hablamos de Guillermo Federico Hegel e Immanuel Kant. A ver, continuamos. Para Hegel, la pena es la negación del derecho. Él nos indica que en la medida que la negación de una negación es una afirmación, con la pena se trata de afirmar el derecho que ha sido negado con la realización del delito. El derecho cumple entonces, desde su punto de vista, un papel restaurador o retributivo. El valor absoluto trascendente a conseguir con la pena es afirmar la vigencia del derecho. Para Hegel, la pena necesariamente debe ser racional, porque solamente una pena racional constituye una pena justa. Por ello, según cuál sea la intensidad de la negación del derecho, así también será la intensidad de la pena con que el derecho será afirmado. Para Kant, la pena va a tener una fundamentación ética. Él nos va a establecer que la pena es la retribución de la culpabilidad del sujeto, que a su vez presupone su libertad de voluntad o libre albedrío. Él nos dice que el autor culpable es el que hace mal uso de esa libertad y se hace merecedor de la pena. Por tanto, la pena es una retribución o un pago por el mal uso de esa libertad. Por lo mismo, la pena debe ser una pena justa, esto es, proporcionada al mal causado con el delito. A partir de este concepto, él nos habla acerca de que la pena constituye un imperativo de la justicia. Por eso debe ejecutarse siempre y en su totalidad. Continuamos. ¿Cuál es la síntesis que podemos desarrollar de estos conceptos enfocados desde estos dos personajes? Según las teorías absolutas desarrolladas, la suma y síntesis de todos ellos permite determinar que la pena para este enfoque representa la retribución, correspondencia al acto provocado, en razón del daño producido por el despliegue del comportamiento prohibido, generando la necesidad de castigar al responsable dentro de los límites racionales para satisfacer la aspiración pura de la justicia. Por tanto, la pena constituye un fin en sí mismo y no un medio para un fin superior. Esta situación trataría una exigencia fundamental justamente de la moral, desde el punto de vista de Kant. Un imperativo categórico que no puede ser afectado ni contaminado por un sustento
utilitarista o de contenido social. Por la forma de construcción de esta teoría, se va a desarrollar una serie de críticas que van a ser parte justamente de ese enfoque de evolución del derecho penal. Estas críticas, referidas, ampliadas y sostenidas por muchos estudiosos del derecho penal actual, permite concluir que las teorías absolutas, primero, niegan toda posibilidad de otorgar a la pena una finalidad, ya sea al servicio del ofendido, como consecuencia inexistencia de reparación o compensación, o aquella finalidad al servicio de la sociedad. Estamos hablando de la justicia social. A pesar de que la razón del derecho se funda justamente en estos dos aspectos. Y la ejecución de la pena sin ninguna consideración de sus consecuencias sociales, por el contrario, colisiona el sentimiento jurídico moderno encarnado en la protección de los bienes jurídicos trascendentes. 2. Suprimen de manera ficticia la transgresión de la ley causada por el delito mediante la aplicación de una pena, debido a que la transgresión de la pena se suma a la transgresión del delito. Es decir, la injusticia se paga con injusticia y se genera un círculo de violencia con claros rasgos de venganza. La perversión estatal a flor de piel, el mal del delito por el mal de la pena. Tercer punto. Niega la posibilidad de la falibilidad humana del juzgador. Y en razón a que la pena se aplica a partir de este ideal de justicia pura e irrestricta hacia el contenido humano, las consecuencias de la sanción penal son definitivamente irreparables, ¿no? E igualmente nocivas. Cuarta circunstancia analizada por la doctrina. Internalizan el imaginario jurídico del absoluto libre albedrío. Es decir, desecha todo estado, condición o circunstancia, ya sea exterior o interior, concomitante, influyente o determinante en el individuo a momento del acto criminal. Descarta cualquier estudio dentro del campo de la criminología. De esta manera, concluimos el desarrollo de este primer módulo, establecemos ciertos conceptos centrales que definitivamente van a ser apoyados a través de las lecturas que les han sido otorgadas. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente módulo.